El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, Testigos en la Fe. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes del canal Conecta. Un cordial saludo para todos los que nos ven a través de este programa Testigos en Fe. El día de hoy quiero que empecemos con el texto del Evangelio según San Marcos para este domingo, en el capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar. Porque era tanto los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaba como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero que basemos la reflexión de este texto que acabamos de escuchar del Evangelio según San Marcos en tres partes, en tres mensajes importantes. En un primer momento, este Evangelio nos muestra que entre más se evangeliza, más necesidad hay en las personas de ser evangelizadas y de buscar constantemente a Dios. Porque es muy particular cómo los apóstoles constantemente salían a evangelizar a muchas más personas, y aunque evangelizaban muchas personas, muchas más eran las que buscaban a Jesús. Muchas más personas eran las que iban detrás de Jesús, muchas más personas eran las que pedían signos, milagros, pero ojo que también aquí podemos encontrar una falla, y es la forma en la que estamos buscando a Jesús. Solamente estamos buscando a Jesús por lo que es, o estamos buscando a Jesús por los milagros que Él hace, porque podemos ir solamente donde está Dios por los milagros y no por quién es la persona de Jesús. Solamente por arrancar un milagro de Dios, y cuando tenemos el milagro simplemente nos alejamos de Él. Esa no debe ser nuestra fe. La fe que nosotros tenemos debe ser una confianza plena en el Señor, llevarnos a Jesús para nuestra vida, para nuestro hogar, y sabiendo que llevándonos a Jesús para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestro trabajo, como consecuencia, como lo he dicho tantas veces, detrás de Él también se vienen los milagros. Entonces este Evangelio nos muestra que entre más se evangeliza, más necesidad hay de Jesús. Pero hay también algo muy problemático, y esa realidad problemática que encontramos es que son muchas las personas necesitadas de Jesús, muchísimas las ovejas, pero muy pocos los pastores. En la diócesis de Sonsón Río Negro lo hemos notado, es una de las diócesis que en Colombia tiene más seminaristas, más personas jóvenes formándose en miras al ministerio sacerdotal, y hemos tenido que cerrar varios seminarios. Se cerró hace unos años el seminario mayor en Yarumal, que estaba enfocado en formar jóvenes para el servicio sacerdotal en nuestras comunidades. Ese seminario se cerró por allá como en el año 2012, 2013, 2014, se cerró ese seminario. Después notamos también en La Ceja un bajón en las vocaciones al ministerio, y allí se cerró también otro seminario, Mies,
Seminario Misionero del Espíritu Santo, donde fue rector el padre Sergio, que nosotros contamos con él en la parroquia. Él es uno de los vicarios, él fue rector en ese seminario y después, muchos años después, vino otro, después otro, después otro, y ese último fue quien tuvo que cerrar el seminario Mies porque no había vocaciones. Habían muy poquiticas vocaciones y un seminario tan grande no se sostiene con 6 o 7, 8 personas. Es muy difícil económicamente sostener una estructura tan gigantesca con tan poquiticas personas. Lo mismo está pasando en este momento. Cuando yo inicié el seminario, éramos aproximadamente 130, 140 seminaristas, solo en filosofía, desde propedéutico hasta la filosofía. Y hoy ese seminario cuenta con 55, 56 jóvenes. Hay un bajón impresionante. Pasar hace unos 12 años, 10, 12 años más o menos que yo estuve en el seminario, que ingresé al seminario, de 130 muchachos a 54, y eso que este año ya volvió a repuntar un poquitico porque el año pasado eran 40, 43, 42. Entonces pasar de todo ese número a este número tan reducido, se nota un bajón en la vocación, pero no es porque Dios no esté llamando, es porque las personas llamadas no quieren contestar. La mies es mucha, los obreros son pocos, hay mucha necesidad de pastores y hay muy poquitos pastores que quieren responder, hay muchas personas que necesitan de pastores y hay muchos pastores que en miras a un futuro prefieren más bien dar el paso al costado y decir, no quiero ser sacerdote, no quiero dedicarme a esa vida, además no es nada fácil. Y hoy, en la vida actual en la que nos encontramos, ser sacerdote no es un privilegio. Ser sacerdote no es un privilegio. Ser sacerdote a veces está para señalamientos, para críticas, para persecuciones. No es ningún privilegio ser sacerdote en la época en la que nos encontramos. De hecho, en la época anterior sí era un privilegio. El que era sacerdote generalmente era de una casta muy alta en cuanto a lo económico. Hoy día no. Hoy día ser sacerdote no es un privilegio. Quien sigue este camino lo hace por vocación, porque si no, la vida se le termina convirtiendo en un infierno. Un segundo mensaje es que el Señor le dice a los discípulos, vengan ustedes a un lugar aparte. El estar a solas con Jesús siempre va a tener dos connotaciones. El Señor invita a los apóstoles a estar a solas, primero para descansar y segundo para abastecerlos de su palabra, para abastecerlos de su amor, para que tengan lo necesario y así salir convenientemente a anunciar su palabra a los demás. Esas son las dos connotaciones. ¿Por qué? Porque los ministros del Señor necesitan descanso. Hay personas que se ponen bravas con los sacerdotes, que porque no están, porque no los encuentran, es que nunca están, es que no los encuentran. Pues claro, es que si van desde de 12:30 de diario, del 12:30 de la mañana, del mediodía, a las 2:30 de la tarde, pues muy difícil va a encontrar un sacerdote. ¿Por qué? Porque también se requiere el descanso, ese tiempito de descanso. Nosotros generalmente como sacerdotes estamos a las 9, 10 de la noche terminando los grupos apostólicos. No tenemos un horario así como el trabajo que es desde las 7 de la mañana a 4 de la tarde, por decir algo, sino que a veces por pastoral, como sacerdotes trabajamos desde las 6 de la mañana que empezamos la jornada de oración, después la Eucaristía a las 6:30, en el caso de nuestra parroquia, después tenemos la oración personal, atención de personas en la mañana, a veces nos quedan tiempitos libres en la mañana, pero los utilizamos para ir a los colegios, en la tarde entonces tenemos el almuerzo al mediodía y ya después tenemos un ratico de descanso porque en la tarde también tenemos más trabajo. Atención de gente más o menos de 2:30 a 4 de la tarde, a las 4 la Eucaristía, a las 5 a veces Eucaristías, a las 6 más Eucaristías, a las 7 casi siempre son los grupos parroquiales y esos grupos terminan tipo 9 de la noche. Entonces debemos sacar como una partecita en medio del día para poder descansar, Es necesario el descanso. ¿Por qué? Porque si uno no hace descanso, luego no va a atender convenientemente a las personas que se acercan a nosotros. Vamos a estar
somos humanos, necesitamos el descanso, entonces vamos a tener el genio por el cielo y vamos a responder fuertemente a las personas que llegan. Por eso es tan necesario el descanso, para que descansaditos podamos pensar y podamos dar un buen consejo a las personas. Entonces no es por maldad que lo hacemos, a veces es más haciendo bien a nuestra comunidad, porque si no descansamos es muy difícil luego atender de la mejor manera a las personas. Los sacerdotes también sacamos vacaciones, los sacerdotes también vamos a nuestras casas, sacamos un día de descanso a la semana para ir a compartir con nuestra familia. Los sacerdotes también salimos con nuestros amigos de vez en cuando, eso es muy necesario, son cosas muy humanas que también nos ayudan a descansar. Y la segunda connotación del apartarnos, del estar a solas con Jesús, es para orar, para nutrirnos, para abastecernos de lo que le vamos a dar a la comunidad. Generalmente los sacerdotes utilizamos un espacio en la noche después de que llegamos de los grupos para preparar nuestra homilía. Al menos ustedes han visto que yo siempre tengo mi homilía preparadita, que es una hojita azul, o una hojita verde, siempre la tengo en el bolsillo, porque la noche anterior, después de que llego de los grupos, me siento un momentico, hago mi oración personal y me pongo a escribir la homilía, qué es lo que le voy a decir a la gente. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a decir lo que se nos ocurra, de ninguna manera, no sería justo para la comunidad y pues entonces se perdería el tiempo que nosotros estudiamos en el seminario. Uno llegar a decir barrabasadas a la homilía pues no es como lo más conveniente, porque entonces ¿para qué estudiar 9 años, 10 años en un seminario si va a ir a leer simplemente un libro? Entonces hay que preparar y uno lo hace de cara a Jesús. El segundo lugar más frecuentado de un sacerdote, o el primer lugar más frecuentado de un sacerdote, debe ser siempre el oratorio, el Santísimo, ese lugar privilegiado para uno encontrarse con el Señor. Además, después de que confesamos a la gente que no escuchamos lo más bonito, sino lo más inconveniente, lo más triste de la gente, los pecados de la gente. Nosotros somos como un tipo basurero, porque la gente nos tira la basura que en sus corazones guardas. Nosotros no podemos quedarnos con eso. Simplemente lo que hacemos cada noche es llevárselas a Jesús, entregar todas esas confesiones a Jesús y pues si Dios las perdona, ¿por qué nosotros las vamos a recordar? Que es muy particular, porque hay personas que llegan al sacramento de la confesión a veces y le dicen a uno: Padre, lo que le venía contando la vez pasada, y yo me pongo a pensar y a recordar, a ver, ¿qué era lo que me estaba contando esta señora? ¿Será que yo ya la confesé? Mi Dios a mí me dotó de algo, y es que a mí se me borran los pecados de la gente. A mí se me olvidan por completo los pecados de la gente. La gente va, se confiesa conmigo y vuelve otra vez a confesarse conmigo, y Padre, lo que le venía contando, a mí se me olvida que me venía contando, y por eso es normal que uno a veces le dé los mismos consejos a esa persona si se confiesa de lo mismo. Padre, pero eso me lo dijo la vez pasada. Pero yo no me acuerdo que usted se haya confesado conmigo, y uno vuelve y le cuenta otra vez, le da los mismos consejos, porque a mí se me olvidan normalmente los pecados, se me olvidan las personas, y eso es hasta bueno, eso es hasta positivo, porque la gente ya no va con susto. Entonces yo siempre soy del pensamiento de que si Dios lo perdona, yo ¿por qué tengo que recordar aquello que la gente me cuenta? ¿Para qué? Ya tengo muchas cosas de qué preocuparme, ya tengo muchas cosas que hacer por estar recordando o para estar recordando los pecados de la gente. Y un tercer elemento, un tercer mensaje que encontramos en este evangelio es que Dios es un experto en cambiar planes. Me parece muy gracioso este texto porque Jesús le dijo a los discípulos: vengan a un lugar aparte a descansar, vamos a un lugar desierto para que tengamos tranquilidad y podamos descansar. Y allí llegan muchas personas, se le acercan a Jesús un montón de gente, pero Jesús dice: no, pues que vamos a descansar. Sintió compasión de la gente y empezó a hablarles, y a los discípulos que estaban cansados les tocó empezar a hacerle oración a la gente. Dios es experto en cambiar planes. Uno puede tener planes perfectos, uno puede tener proyectos de vida, uno puede tener la vida bien definida, y llega una realidad y el Señor nos dice: por ese camino no es por este otro camino,
y nos lanza por un camino totalmente diferente al que ya teníamos planeado. Los discípulos pensaban ir a descansar y les tocó ir a misionar, a trabajar, porque allá donde llegaron a descansar había ya un montón de personas que necesitaban de Dios. Jesús sintió compasión de ellos y empezó a enseñarles y a darle lo necesario porque los encontró como ovejas que no tenían pastor. Ese es el corazón de Dios. Le encanta cambiar planes, pero esos cambios siempre se dan por el amor que Él tiene por la humanidad. Pasamos al tema del día. El tema del día es: todo tiene su momento, todo llega y todo pasa. Con respecto a el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3, el ser humano siempre se preocupa de muchas cosas a futuro o en el presente, y nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo, todo se va solucionando. Mire, quiero dar sobre todo un pasón por las principales causas del sufrimiento del ser humano, que tampoco son ajenas al ministerio sacerdotal. En este año que sobre todo estamos hablando sobre la vida sacerdotal, sobre la vida consagrada, sobre la vida religiosa. Primer sufrimiento del ser humano: el nacer. Es que el nacer no es nada fácil. La mayoría de nosotros no nos acordamos, pero nacimos desnudos, con frío, llorando. Bienvenidos a un mundo incómodo, porque la realidad es que vivir por primera vez no es nada cómodo. Todos los niños que vienen a este mundo vienen cubiertos de sangre, como recordándonos que vienen dispuestos al sufrimiento, y casi que todos ellos vienen llorando, y una de las maneras en que se manifiesta el dolor y que se manifiesta el sufrimiento es el llanto. Es la mejor manera de sacar todo lo que hay en el corazón. El sufrimiento de nacer es el primer sufrimiento del ser humano. Todos nacimos alguna vez y todos nos dimos cuenta que éramos bienvenidos a un mundo de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de alegrías, es muy cierto, también, ¿por qué no decirlo? Segundo dolor del ser humano: el aprender. En un mundo donde nos encanta lo inmediato, lo que es rápido, tuvimos que hacer un proceso para aprender a ir al baño, para aprender a comer, para aprender a decir mamá, para aprender a decir papá, después a leer y después a escribir. Nosotros como seres humanos somos los seres más dependientes de la vida. Somos los seres más dependientes porque uno ve cuando una vaca tiene su parto, como al ratico el ternerito, la ternerita ya está corriendo por el corral como si nada, y ya él mismo busca a la mamá, busca a la vaca para que le dé el alimento necesario, para que le dé la leche y así poder crecer, y él mismo está aprendiendo a pastar ahí en esa manga o en ese corral. Él mismo aprende y él mismo corre, y no necesita la vaca estar enseñándole cómo monta un piecito, cómo empieza a caminar, de ninguna manera. Un caballito, lo mismo, un potrico. Cuando nace, al ratico ya uno lo ve corriendo por esa manga para un lado y para el otro. Nosotros como seres humanos somos los seres, yo creo que más dependientes sobre la tierra, porque necesitamos 5 años para empezar más o menos a hacernos conscientes de nosotros mismos. Mire que la mayoría de personas no se acuerdan de los 4 años, 5 años para atrás, siempre nos acordamos de los 5 años para adelante, y eso que algunas cositas, otras ni siquiera nos acordamos, porque hasta ese tiempo apenas como que somos un poco más conscientes. Somos muy dependientes, somos dependientes a una mamá, somos dependientes a papá. Si nos dejan solos nos morimos. Una vaquita, un ternero, un caballito, si los dejan, un perrito, si los dejan solos no se muere. En cambio, porque ellos van buscando cómo salir adelante. En cambio, nosotros como seres humanos somos extremadamente dependientes. Y es muy difícil aprender a leer, aprender a escribir, aprender a ir al baño, porque nos gusta ya, todo que sea ya, y a los papás les toca tener paciencia con los niños, y a los papás les toca varias veces decirle: así no se hace, de esa manera no es, se camina hacia este lado, no se vaya hacia atrás, cuidado se cae, no se salga de ahí, vea que se va a porrear, bájese de esa mesa que se va a caer.
van aprendiendo poco a poco todas esas cosas. Tercer gran sufrimiento del ser humano, y es el relacionarnos. Cuando somos pequeños solo tenemos relación con papá y con mamá, y si tenemos hermanos, con los hermanos, pero después toca enfrentarse con una realidad, y es el desapego. La mayoría de los niños lloran el primer día de clase porque es difícil salir de una burbuja, como son los abrazos de papá y de mamá, para empezar a relacionarnos con un profe, con una profe, para empezar a relacionarnos con un montón de compañeritos que piensan diferente y que quieren cosas diferentes, para empezar a relacionarnos con el mundo, pero es necesario también salir, y eso causa sufrimiento, eso causa un choque, pero son realidades de sufrimiento necesarias. Cuarto, el tener que asumir por sí mismo tareas, obligaciones, responsabilidades, consecuencia de decisiones mal tomadas. En un mundo que nos gusta lo fácil, nos correspondía hacer lo que en esa época considerábamos lo que era difícil. Por ejemplo, las tareas que nos ponían en clase, las tareas que nos ponían nuestros padres en casa, nos parecían extremadamente difíciles, y hoy día esas tareas nos parecen demasiado fáciles, porque todo va llegando según el proceso. Asumir responsabilidad no es nada fácil. Decir, sí, es verdad, yo tengo la culpa, sí, es cierto, yo fallé, sí, es verdad, yo cometí error. Un quinto problema, una quinta dificultad es el enamoramiento. Junto con el enamoramiento, donde todo es perfecto, las realidades adversas de los celos, del tiempo para el otro, de privarme de mis gustos por tener contento al otro, después la primera tusa, sentir que la vida no vale la pena, eso puede llegar, y eso va a llegar en las ocasiones de cada persona, en cada vida, eso llega. Y qué bueno que uno pudiese tener un folletico debajo del brazo de cómo vivir cada acontecimiento de la vida, pero todos vinimos a aprender a vivir. Ninguno de nosotros tenía un folleto debajo del brazo como lo traen las neveras, de cómo funciona la nevera, cómo prenderla, cómo apagarla, o un televisor. No sabemos esas realidades, cómo se aprende, cómo se apaga. Eso es fácil saberlo con un folleto, pero ¿cómo aprender a vivir? Nosotros no vinimos con un manual debajo del brazo de cómo aprender a vivir, nos tocó aprender a vivir estrellándonos fuertemente con la vida. El sexto, las crisis existenciales, las discusiones con los papás, que es normal sobre todo en el tiempo de la adolescencia. Cuando se sale de la adolescencia se empieza un mundo de responsabilidad, de saber que no puedo quedarme dependiendo de mis padres, se empieza a buscar trabajo o estudiar en la universidad. Luego llega la independencia, pero con ella también el gasto excesivo de dinero, porque hay que empezar a pagar servicios, porque hay que empezar a pagar el arriendo, porque hay que empezar a comprar la comida, porque ya me debo de limitar en las salidas con mis amigos, porque en las salidas de los amigos se gasta mucha plata, etc. Cuando uno es adulto, que la mayoría de veces trae consigo la pérdida de los padres, ahí es donde llega el sufrimiento y la vejez de cada uno de ellos, y el empezar a educar a los hijos. También es otro sufrimiento. Y por último, el sufrimiento de la vejez, que inevitablemente conlleva enfermedad, achaques, sentir que ante los demás no somos productivos. Y ese es como uno de los grandes choques del ser humano, especialmente de los ancianitos, sentir que su vida no sirve para nada, que no tiene ningún sentido, para qué, darse cuenta que no hicieron como mucho, que pudieron hacer más, y entonces yo le quiero ayudar a mi hija, pero se me caen los platos, yo quiero barrer en casa, pero me queda mal barrido porque mi vista ya no es buena para poder ver la basura bien, yo quiero tender las camas, pero las rodillas no me dan para organizar de la mejor manera. Entonces el sentirse a veces un inútil puede llegar a la vida. Esos son los grandes sufrimientos del ser humano. Pero todo tiene su tiempo, todo va pasando, todo se va realizando, y uno se da cuenta que a veces se preocupa vanamente, que el momento llega, pasa y llegan otros momentos diferentes, disfrutar cada instante como si fuera el último de nuestra vida. El santo de la semana. El santo de la semana es San Alejo, el 17 de julio se celebra su fiesta.
Él nació entre el año 350 y murió en los años 440, 450, por esa época más o menos. No se tiene registro exacto de su nacimiento ni de su fallecimiento. Era un joven romano, hijo de padres muy ricos, muy nobles. En la noche de su matrimonio, después de un coloquio con la esposa, se pone de acuerdo para vivir en absoluta continencia, castidad. Se alejó de la sala del banquete, dejó todos sus bienes y huyó a Edesa, en donde pasó algunos años dedicado a la oración, a la penitencia, mendigando para sobrevivir. Después regresó a Roma, a su casa, y sus padres no lo reconocieron. Allí pasó las noches bajo una escalera de madera en su propia casa, como pordiosero por amor a Cristo. Después, muchos años después, reveló su identidad real a sus padres días antes de morir. Este es un hombre que nos enseña la humildad, que nos enseña que no solamente de las riquezas podemos vivir, también con lo poco que podemos tener, podemos vivir también de la mejor manera. Es un hombre que quiso desprenderse. El Evangelio del domingo pasado nos habló del desprendimiento, nos habló de cómo el Señor invita a los apóstoles a dejarlo todo. Vayan a anunciar el Evangelio, no lleven ni oro, ni alforja, ni nada para el camino, no lleven absolutamente nada. El desapego. También este hombre fue desapegado de los bienes materiales, no puso su corazón en los bienes materiales siendo muy rico. Y no era sacerdote, no era religiosa, no era una persona tanto de iglesia, pero llegó a ser santo, para que nos demos cuenta que no solamente los curas y las monjas pueden llegar a ser santos, sino todos aquellos que verdaderamente deseen en su corazón tener una muy buena vida. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en una próxima ocasión.